Muy bien, vamos a continuar. Veíamos entonces en el video pasado que a los Critical Legal Studies le parece relevante hacer un acercamiento y un análisis puntual sobre la labor judicial, el trabajo del juez, y que precisamente esto se debe a que se considera desde los Critical Legal Studies que, por un lado, el derecho no es un producto terminado, no es un producto que se acabe en la ley, sino que es un producto que se encuentra en constante dinámica y en constante confrontación, y que es en la confrontación donde se determina verdaderamente el derecho. Esa confrontación se resuelve en el campo judicial. Por ello, en primer lugar, le interesa la decisión judicial o el trabajo judicial a la crítica legal studies, porque es ahí donde el derecho se determina. Y en segundo lugar, veíamos en el video pasado que precisamente esa confrontación que se realiza frente al juez se decide a partir de elementos objetivos, ¿no? Lo que establece la norma jurídica o lo que establecen los principios jurídicos, pero también elementos subjetivos. Entre esos elementos subjetivos resalta para los Critical Legal Studies la ideología, es decir, la ideología, dicen ellos, se traduce en una estrategia argumentativa a partir de la cual la juez o el juez determina los elementos, ¿no? O acerca los elementos jurídicos a una especie de sentencia deseada a priori, ¿no? Y por ello son importantes, o es importante tomar en cuenta el contexto, la formación jurídica, el lugar donde se formó el juez o la jueza, etcétera, etcétera, porque esto es lo que va construyendo la ideología. Y la importancia de la ideología, los Critical Legal Studies, le empiezan a construir a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se dan resultados diferentes en dos casos que pueden ser muy similares? Dice Duncan Kennedy cuando habla de esto precisamente. En la práctica es posible encontrar con frecuencia dos sentencias distintas o que van en sentidos distintos, a pesar de que la sentencia tenga hechos similares, pruebas similares, que utilicen normas jurídicas similares, que se ofrezcan argumentos similares por las partes, ¿no? Entonces, si tenemos situaciones muy similares, ¿por qué podemos encontrar resultados diferentes? Esto es muy común en la labor judicial, es decir, podemos encontrar frente a un mismo hecho, pensemos en algo básico y cotidiano, la solicitud de custodia de menores cuando se va a realizar o dentro de un proceso de divorcio, ¿no? Podemos encontrar decisiones completamente contrarias una con otra frente a hechos, frente a normas, frente a pruebas que son muy similares. ¿Por qué sucede esto? Esto le llama la atención a los estudios críticos. Dice Duncan Kennedy, los resultados diferentes responden en muchas ocasiones a la presencia de una ideología distinta, ¿no? Por lo tanto, se debe de tomar muy en cuenta, se le debe dar mucha seriedad a la ideología que tiene el juzgador, porque precisamente esto es lo que parece en un momento dado, según los estudios críticos, determinar hacia qué lado va a irse moviendo la balanza, ¿no? Es si tenemos normas, el mismo orden normativo, es decir, los mismos elementos objetivos, ya sea por órdenes normativos, por principios jurídicos, por hechos, por pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, es en lo subjetivo donde se encuentra la diferencia y por ello encontramos resultados diferentes. Y entonces, el primer trabajo que tiene que hacer el estudioso crítico, la persona estudiosa crítica del derecho, es identificar la ideología, ¿no? ¿Y cómo identificamos una ideología? Pues este es un trabajo más de corte sociológico y también filosófico, ¿no? Es decir, identificar una ideología implica, en primer lugar, dice Duncan Kennedy, conocer el pensamiento filosófico, ético y político de una época y de un lugar determinado. Fíjense nada más esto ya es complejo de por sí, ¿no? De una época y de un lugar determinado, yo debo de conocer, no debo de poder identificar cuáles son los elementos teóricos del conocimiento, es decir, cuál es la teoría del conocimiento común o transversal a esta época y lugar determinado, ¿no? Este pensamiento filosófico va a servir o va a ser una base ideológica del juez, ¿no? Tengo que conocer también cuál es el pensamiento ético, es decir, cuáles son las escalas de valores
o las concepciones valorativas, las concepciones morales que existen en una época y en un lugar determinado. De esto ya habíamos hablado en algún momento y ponía yo el ejemplo de la esclavitud. En algún momento la esclavitud entraba dentro de los umbrales de la ética. Es decir, la esclavitud se veía como algo mesurado, no era desmesurado. Y por lo tanto, si alguien hubiera intentado que un juez, por ejemplo, en la Grecia antigua, determinara que la esclavitud era contraria a el orden de la polis, pues un juez hubiera dicho que no, que eso estaba dentro del ámbito ético y por lo tanto no contrariaba ninguna norma. Entonces es importante conocer el pensamiento filosófico para conocer la teoría del conocimiento, el pensamiento ético para reconocer, identificar cuál es la concepción valorativa de la época y lugar determinado, pero también cuál es el pensamiento político. ¿Vale? Es decir, cuáles son los lineamientos y los fundamentos a partir de los cuales el poder se ejerce, con qué sentido, con qué objetivo. No es lo mismo la idea de poder que tenía el Estado, por ejemplo, absoluto a principios del siglo XVII, XVIII, ¿no? Que lo que se piensa hoy en términos generales, el uso del poder dentro de un Estado constitucional de derechos, donde los derechos humanos son límites infranqueables al poder. Entonces tenemos un pensamiento político diferenciado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar esta ideología, conociendo el pensamiento político, ético y filosófico de una época y de un lugar determinados. Asimismo, dice Duncan Kennedy, el siguiente paso es determinar el impacto de ese pensamiento en el derecho. Es decir, no solamente me tengo que quedar con el universo filosófico, ético y político que existe en mi contexto de conocimiento, sino ahora ver cómo eso ha impactado el derecho, de qué manera el derecho se está viendo transformado, revolucionado por el pensamiento filosófico, ético y político de la época. Hoy es evidente, ¿no? que, y ustedes son la mejor muestra de eso, es evidente que los derechos humanos, que tienen un corte filosófico, ético muy particular, que surge desde una concepción personalista, ¿no? O desde una corriente de filosofía personalista, esa filosofía personalista, esa ética personalista, ha impactado el derecho de manera profunda y por lo tanto los derechos humanos no se han involucrado en el mundo jurídico de tal manera que incluso hemos reformado nuestra Constitución, es decir, nuestro documento fundamental del Estado, se ha reformado para que sea consecuente con los derechos humanos y para que permita que esa concepción filosófica y ética de la dignidad humana, de una dignidad humana de corte personalista, pues tenga cabida en el ámbito jurídico. Entonces, ¿cómo ha impactado ese pensamiento en el derecho? ¿Cómo impacta en los operadores jurídicos? ¿Cómo impacta en la sociedad? Aquí regresamos al punto que siempre nos trae la teoría crítica, el contexto, el contexto, el contexto. Es indispensable, como lo veíamos en el seminario sobre música latinoamericana. Yo puedo tener teoría y puedo tener contexto, pero si no logro empalmar la teoría con el contexto, entonces no logro identificar esto, por ejemplo, una ideología específica, ¿no? Ello, dice Duncan Kennedy, nos dará una explicación integral sobre el sentido de la decisión judicial. Luego, entonces, la decisión judicial no se basa, como ya se los he repetido, únicamente en criterios de orden normativo. Pensar esto, pensar que solamente lo que dice el código es suficiente para determinar una decisión, es quizá no entender a cabalidad la manera en la que funciona la labor judicial, ¿no? La labor judicial tiene este componente subjetivo. Y fíjense qué interesante, ¿no? ¿Qué es la ideología para los Critical Legal Studies? Tanto Duncan Kennedy como el doctor Cardoso, al hablar precisamente de la ideología, nos dan una definición muy interesante. ¿Qué es la ideología? Es un discurso, teoría del discurso de Habermas, del que ya hemos hablado, es un discurso elaborado por una élite ilustrada. Es decir, una élite no implica forzosamente, creo que no lo usan con este sentido, al menos no lo creo yo en estos textos como algo excluyente, sino que finalmente son pocas personas las que logran determinar, ¿no? la conformación de una ideología, ¿ok? Entonces, estas pocas personas ilustradas generan un discurso que pretenden defender, ¿no? Con el cual pretenden defender los intereses de un grupo social que asume que representa.
Es decir, esta élite ilustrada puede establecer una ideología para defender estos intereses, de un grupo específico. Este grupo puede ser, por ejemplo, el grupo empresarial, o puede ser el grupo político, o el grupo en el poder, o puede ser el pueblo, que hoy está un poco de moda en el discurso político hablar todo el tiempo del pueblo. Es muy evidente, por ejemplo, cómo vemos una defensa o una ideología en defensa de lo que se piensa que son los intereses del pueblo. Podíamos encontrar, por ejemplo, en los discursos políticos de 2006 a 2012, era muy común escuchar, por ejemplo, en la administración de Felipe Calderón, un discurso, en este caso una ideología, ¿no? Muy dirigida a defender los intereses de un grupo poblacional específico, ¿no? El grupo empresarial, por ejemplo, ¿no? Y entonces se hablaba todo el tiempo, era constante de se tienen que defender los intereses de los empresarios, porque al defender los intereses de los empresarios, entonces todos tenemos beneficios. Esta es una ideología. Ahorita estoy intentando no dar ningún juicio categórico entre una y otra, simplemente mostrar que así como hubo un grupo político que defendía en el discurso los intereses empresariales, ¿no? Hay ahora otro que en el discurso pretende defender los intereses del pueblo, ¿no? Es algo como muy etéreo, pero esa es la ideología, ¿no? Y la estrategia de defensa consiste en articular el discurso en términos universales, es decir, debe de ser aceptada, este discurso debe de ser aceptada por todas las personas, de tal forma que quede oculto el vínculo con el grupo representado. Si se dan cuenta, una ideología pues tiene un objetivo político, por ello el derecho y política están claramente relacionados. Bueno, por lo tanto, dicen los Critical Legal Studies, el conflicto jurídico es, en primera instancia, un conflicto ideológico, ¿vale? El conflicto, al menos visto desde los prismas judiciales, desde las gafas del juez, ¿no? El derecho, en este conflicto ideológico, el derecho cumple un papel central para resolver este conflicto. ¿Cómo lo cumple? Pues ha establecido reglas. Sin embargo, esto es lo que llama la atención a los Critical Legal Studies, estas reglas se han construido no de manera neutral, sino se han construido para favorecer, con ese objetivo, ¿no? Para favorecer a una u a otra posición, posición ideológica. Es decir, tenemos unos textos normativos de los cuales podemos rescatar o destacar una ideología específica, ¿vale? Y no nos tenemos que espantar por eso. Más bien tenemos que reconocer que exista esa ideología en nuestros documentos normativos, ¿vale? Si yo establezco en mi Código Civil que la mujer tendrá que pedirle permiso al hombre para trabajar, por ejemplo, entonces estoy estableciendo una ideología específica. Sin embargo, si yo establezco en la Constitución que todas las personas que habitan el territorio mexicano tienen todos los derechos reconocidos nacional e internacionalmente, estoy reconociendo una ideología específica que favorece a una posición en particular. Entonces, todos nuestros documentos normativos, nuestros códigos penales, nuestros códigos civiles, tienen estas posiciones ideológicas. A veces, dentro del mismo texto, dentro del mismo código, podemos encontrar más de una posición ideológica y por eso encontramos a veces contradicciones dentro del mismo orden normativo, ¿no? Esas contradicciones no es otra cosa, dicen los Critical Legal Studies, que diversas posiciones ideológicas que se contrapuntean y por lo tanto el conflicto jurídico a resolver, o la manera de resolver este conflicto jurídico es resolviendo el conflicto ideológico, ¿vale? Si entendemos el conflicto ideológico, nos es más fácil resolver el conflicto jurídico. ¿Por qué? Porque asumimos, o es más fácil asumir cuál es nuestra propia posición ideológica frente al conflicto jurídico. Por ello, dice Duncan Kennedy, cuando un grupo con ideología diferente llega al poder, lo primero que tiene, o lo primero que intenta hacer es modificar las reglas jurídicas. Tiene un interés vital en modificar las reglas jurídicas porque tiene una ideología distinta. Y eso es lo que estamos, a lo que estamos acudiendo hoy como sociedad. Un modelo de Estado que tiene una base ideológica diferente y que por lo tanto busca transformar aquellas reglas que le son contrarias al posicionamiento político de su ideología. Y entonces, si, por ejemplo, la generación de organismos autónomos, de organismos públicos autónomos, como los institutos de transparencia, como los institutos electorales,
son complejos o no embonan en la ideología que yo traigo, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Modificar las reglas jurídicas, ¿vale? Hacer reformas a las leyes. ¿Para qué? Para establecer una nueva ideología o para consolidar una nueva ideología, pero sustentada o protegida o abrazada, ¿no? Por el orden normativo. Esto no es propio solo de este gobierno. Todos los gobiernos hacen lo mismo al llegar al poder. Si la ideología que tenía el gobierno anterior no cuadra o no se complementa, entonces empezamos a hacer reformas, no reformas jurídicas, pero con el objetivo de posicionar una concepción ideológica específica. Por lo tanto, la ideología influye poderosamente en la práctica jurídica, influye en la manera en la que generamos políticas públicas, influye en la manera en la que definimos o en la que construimos las leyes, pero influye particularmente en la decisión judicial, porque a diferencia de en los otros elementos, en el caso de la decisión judicial, sí hay mucho el trabajo unipersonal. Incluso en los tribunales colegiados o en las salas o incluso en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, si bien se decide por mayorías, el individuo, la persona, la jueza o el juez puede dictar votos disidentes o concurrentes a la sentencia, es decir, puedo yo establecer mi posición sobre la sentencia a la que yo pude o no votar a favor, ¿no? Pero establezco mi posición. Esa posición generalmente es una posición ideológica. Así, la decisión judicial puede verse de dos formas. La versión corta o simple, y que es generalmente la que se ve socialmente, es que la decisión judicial es una aplicación neutral del derecho. Esto dice el código, esto aplico, se acabó mi trabajo como juez. Esto no es lo que sucede en la realidad. Vamos, no es lo que sucede tampoco en la manera en la que construimos las normas, no es que no haya posicionamientos ideológicos en el seno de los congresos estatales o federal para determinar qué debe de decir una norma, ¿vale? Cuando hay una pugna, ¿no? Cuando hay una pugna sobre si se debe, por ejemplo, despenalizar o no el aborto, este conflicto jurídico o este aparente conflicto jurídico realmente lo que evidencia es que hay un conflicto ideológico. Hay un grupo que tiene una posición filosófica, ética y política frente a un fenómeno social, mientras que hay otro grupo que tiene una concepción filosófica, ética y política diferente frente al mismo fenómeno social. Y ese conflicto ideológico se transforma en conflicto jurídico. Entonces, la otra manera de ver este problema de la ideología, ¿no? O este tema de la decisión judicial, es que la decisión judicial no es una simple aplicación neutral del derecho, sino es el resultado de interpretar, aquí un paréntesis, ¿no? Hay todos unos modelos de interpretación jurídica que ustedes irán aprendiendo más adelante. Es el resultado de interpretar la norma jurídica de acuerdo a la agenda ideológica del juzgador o juzgadora. Aquí viene esta parte subjetiva. Esta posición exige un comportamiento estratégico deseado. ¿Qué es la estrategia que tiene que tomar el juez o que toman los jueces, dicen los Critical Legal Studies, consciente o inconscientemente? Llegar a la sentencia deseada sin que se perciba la presencia ideológica. Es decir, sin que se perciban mis elementos subjetivos, que ahí están y ahí van a estar siempre. Es constante, es permanente la presencia de elementos subjetivos en la decisión. Pero ¿cuál es la estrategia? De construir la sentencia, redactar la sentencia de tal forma, atraerme de tantos elementos objetivos, es decir, de normas y principios legales, que mi posición ideológica no se perciba. Esa es la estrategia. De esta manera, la sentencia judicial, al poner fin al conflicto ideológico, tiene al menos tres efectos decisivos, ¿no? Y estos son muy interesantes. Un efecto inmediato, es decir, hay una definición a favor de un grupo político. Mi sentencia, ¿no? La sentencia se decanta a favor de un grupo político y posiciona a ese grupo político, ¿vale? Si, por ejemplo, como sucedió precisamente, me parece que fue en Coahuila, la Suprema Corte de Justicia establece que la penalización del aborto no es constitucional o que la despenalización del aborto es constitucional, lo que está haciendo de manera inmediata es definir o posicionar a un grupo político específico que está a favor de que se despenalice el aborto, por ejemplo. Entonces, ese es un efecto inmediato. Ahora, bien, eso que está decidido, esa sentencia,
pasa a formar parte de las reglas del juego. Esto es quizá el elemento más interesante de la decisión judicial, vista desde los prismas de los estudios críticos. ¿Por qué? Porque esta decisión judicial tiene componentes objetivos, pero también tiene componentes subjetivos. Esta sentencia va a pasar a formar parte de las reglas del juego. Es decir, va a formar parte del orden normativo a manera de precedente judicial, ¿no? Pero este precedente judicial tiene componentes subjetivos que, de una u otra manera, se van a volver objetivos, ¿vale? Es decir, los posicionamientos subjetivos del juez, al generar un precedente judicial, se convierten en objetivo, pasan a ser parte de las reglas del juego. Y finalmente hay un efecto de conversión, ¿no? La autoridad judicial tiene un reconocimiento simbólico en la sociedad y por lo tanto, ¿no? Lo que establece la sentencia tendemos a asumir que es correcto, ¿no? Esto es una situación normal, esto es algo común en la sociedad, ¿no? Que pensemos bueno, si lo dice el juez es porque así es el derecho, es porque así debe de ser. Si así es porque así debía ser. Y por lo tanto la autoridad, perdón, la sociedad tiende a creer que la ideología de la sentencia es la correcta. Y entonces esta ideología empieza a posicionarse y empieza a alejarse del ámbito subjetivo para colocarse en el ámbito objetivo. Sin embargo, esto es importante, ¿no? Porque podemos confundirnos. Aceptar la ideología en la decisión judicial, es decir, aceptar que hay elementos subjetivos en la decisión judicial, no implica decir o no implica afirmar que no existe un Estado de Derecho. Más bien implica aceptar que el Estado de Derecho, por más imparcial y objetivo que se quiera plantear, siempre tiene una carga ideológica y por lo tanto el modelo de Estado de Derecho es un modelo cambiante, ¿vale? Entonces, al entender que hay ideología dentro del derecho, que hay ideología dentro de la norma, ¿no? Esto nos proporciona una categoría adicional de análisis a la resolución judicial. Es decir, cuando hacemos análisis, y esto les va a tocar hacerlo a ustedes más adelante en los observatorios que tiene la academia, cuando les toque analizar sentencias, una categoría de análisis, es decir, un elemento que ustedes tendrán que analizar de la sentencia es precisamente su componente ideológico, ¿vale? Integrar esto al análisis de resoluciones o de sentencias nos permite al menos 5 elementos, ¿no? Por un lado, analizar la propia actividad judicial, ¿no? Es decir, establecer cuáles son las diferentes ideologías que estamos viendo dentro de la actividad judicial, ¿vale? Comprender los efectos decisorios de las sentencias a partir de un conflicto de ideologías. ¿Ok? Lo que yo les decía, un conflicto de ideologías tiene efectos eh, eh, relacionados con un grupo político en particular. Es decir, se va a ponderar una posición política, filosófica o ética en particular. Identificar la ideología presente en la práctica judicial también nos da herramientas para lograr como establecer indicadores que nos permitan ir identificando estas ideologías presentes en la práctica judicial. Reconocer la estrategia jurídica seguida por el juzgador para hacer valer su ideología. Recuerden que aquí lo importante no es que el juez diga, pues yo quiero que la sentencia diga esto y entonces así lo hago. No funciona así. El elemento subjetivo no es que el juez simplemente decida a priori. No, el juez tiene una posición frente a los hechos y frente al derecho, y esta posición implica hacer valer una ideología específica, pero claro, el juez tendrá que justificar, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema, tendrá que justificar todos estos elementos. Y finalmente, identificar la manera en la que la cultura jurídica pretende explicarse a través de mitos y fantasías. Esto quizá es la parte más crítica que establece los Critical Legal Studies y en particular Duncan Kennedy. Es decir, la manera en la que explicamos el derecho a nivel social, es decir, la manera en la que construimos una cultura jurídica de la comunidad, de las cívitas, de la sociedad, es a partir, dice, de mitos y fantasías, porque planteamos que la justicia es neutra, que no tiene ideología, que es como pura y objetiva. Dice, y esto es un mito y una fantasía, ¿no? El ciudadano, la ciudadana debe de comprender que el derecho está impregnado por todos lados de posturas ideológicas,
léase posturas filosóficas, éticas y políticas, del momento que en un momento determinado y en un contexto determinado son válidas para determinar lo que es justo dentro de una sociedad. Pero esto que hoy puede ser justo o válido, quizá no lo sea en un futuro, como podemos verlo, y lo digo una vez más, en el caso de la esclavitud, que es uno de los ejemplos más claros, ¿no? O podemos verlo con el tema, por ejemplo, del aborto. En nuestro mismo país tenemos un estado, en este caso, por ejemplo, la Ciudad de México, donde se ha determinado que es justo y es necesario que las mujeres, si así lo deciden, accedan a lugares de salud pública para realizarse abortos, mientras que en otros estados se ha establecido que esto es injusto y por lo tanto está penado. ¿Qué quiere decir aquí? Que hay dos ideologías que se están conflictuando, ¿no? En la medida en la que entendamos esto, vamos a dejar de tener una cultura jurídica basada en mitos y fantasías, basadas en la idea de que hay solamente una forma de entender el derecho y que el derecho es puro y es objetivo cuando tenemos muchos elementos que nos hacen pensar que el derecho se construye a partir de posicionamientos ideológicos. ¿Cómo funciona esto de manera más concreta en la labor judicial? Lo vamos a ver en nuestro siguiente video.